Quiero contarte una historia, una de esas que no te dejan dormir tranquilo después de escucharla. Una historia que, aunque parezca un invento, tiene raíces muy reales. Todo ocurrió en una casa vieja, levantada en medio de un campo olvidado. Los vecinos nunca quisieron acercarse demasiado a ese lugar. Algunos la llamaban la Casa de los Susurros. Cuando Elena y Marcos heredaron la propiedad, pensaron que era una bendición. Llevaban tiempo buscando un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Pero lo que encontraron allí fue todo menos paz. La primera vez que entraron, la casa parecía normal. Polvo, muebles cubiertos con sábanas viejas, ventanas que crujían con el viento. Nada fuera de lo común. Pero había un silencio extraño. No era el silencio normal de una casa abandonada. Era un silencio pesado, incómodo, como si alguien los estuviera observando. Las primeras noches fueron tranquilas. Se acomodaron, limpiaron un poco, y hasta llegaron a bromear sobre lo tenebroso del lugar. Pero al tercer día, Elena comenzó a escuchar algo, un murmullo muy bajo, casi como un susurro, que venía desde el pasillo. Pensó que era el viento, pero cuando se asomó, el aire estaba quieto. Y lo más perturbador es que el susurro decía su nombre. Marcos no le creyó. «Estás cansada, nada más», le decía. Hasta que una noche, él también escuchó una puerta cerrarse sola, con un golpe seco, en plena madrugada. No había corrientes de aire, no había ventanas abiertas, y aún así, el portazo retumbó en toda la casa. Fue entonces cuando empezaron a notar cosas extrañas. Pasos en el pasillo cuando ambos estaban en la cama. Sombras que parecían moverse en las esquinas. Y siempre, siempre ese murmullo, como una voz que apenas rozaba el oído. La curiosidad pudo más que el miedo. Decidieron revisar el sótano que hasta entonces habían evitado. Bajaron con linternas, y allí encontraron un montón de objetos antiguos. Cajas, muebles, recuerdos que habían quedado atrapados en el tiempo. Entre todo ese polvo, había una caja cerrada con candado. La rompieron, y dentro encontraron cartas. Decenas de cartas escritas a mano, todas firmadas por alguien llamada Isabel. Al principio parecían cartas normales, hasta que los textos se volvieron más perturbadores. Isabel hablaba de voces que la visitaban por la noche. Decía que esas voces la seguían a todos lados, que le hablaban incluso mientras comía, mientras dormía, mientras intentaba rezar. La última carta era apenas legible, escrita con desesperación. «Ellos no me dejan dormir. Ellos no me dejan salir. Si alguien lee esto, no cometas mi error». Elena estaba convencida de que esos susurros tenían que ver con Isabel. Marcos trataba de no darle importancia, hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Una noche despertó y no vio a Elena a su lado. La encontró frente al espejo, hablando sola, o mejor dicho, respondiendo a algo que él no podía escuchar. Sus labios se movían lentamente, como repitiendo frases que parecían dictadas por alguien más. Cuando Marcos la tomó del hombro, ella reaccionó sobresaltada, como si hubiera estado en trance. Asustados, decidieron grabar la habitación durante la noche. Colocaron una vieja grabadora en la mesa de luz. A la mañana siguiente, al reproducir la cinta, sintieron un frío recorrerles la espalda. En la grabación se escuchaba con claridad una voz femenina que decía: «No se vayan, no me dejen sola». Marcos intentó buscar respuestas en el pueblo cercano. Allí un anciano le contó que Isabel había vivido en esa casa hacía décadas. Era una mujer que practicaba espiritismo y que poco a poco fue quedando aislada de todos. Una noche, los vecinos escucharon gritos. Pero cuando fueron a buscarla, la casa estaba vacía. Isabel nunca más apareció. Algunos decían que se había vuelto loca. Otros, que algo la había atrapado en esa casa. Pero la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Una noche, Elena soñó con Isabel.
Soñó que la mujer estaba sentada en el sótano, llorando, repitiendo una y otra vez, «Libérame, libérame». Marcos, decidido a terminar con esa pesadilla, bajó al sótano con una pala. Y allí, tras remover la tierra húmeda, encontró lo impensable. Restos humanos, enterrados bajo el suelo de la casa. La policía confirmó que pertenecían a una mujer fallecida hacía más de 50 años, y aunque nadie lo dijo en voz alta, ambos sabían que esos huesos eran de Isabel. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque tras ese hallazgo, los susurros no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. Ya no era una sola voz, ahora parecían muchas. Al caer la noche, cada rincón de la casa vibraba con murmullos incomprensibles. Elena ya no podía dormir. Marcos empezó a enfermarse, a adelgazar, como si algo le estuviera consumiendo la energía. Hasta que llegó la última noche. Marcos despertó de golpe y Elena no estaba en la cama. La encontró en el sótano, parada sobre la fosa donde habían hallado los restos. Sus ojos estaban en blanco. Su voz, distorsionada, repetía una y otra vez, «No se vayan, no se vayan». Marcos intentó sacarla de allí, pero en ese instante sintió claramente, como si alguien más estuviera con ellos. No uno ni dos, sino decenas de voces que susurraban al mismo tiempo, llenando el aire de palabras que no podía comprender. La arrastró como pudo, subió las escaleras y cerró la puerta del sótano para siempre. Esa misma noche abandonaron la casa. Hoy, la propiedad sigue en pie. Los nuevos dueños dicen que es solo una vieja construcción, pero los vecinos aseguran que, en las noches de silencio, todavía se escuchan susurros que emergen desde el sótano. Voces que piden no ser olvidadas. Voces que no dejan dormir en paz a quienes se atreven a entrar.